Así que abran su Biblia, por favor, en este libro precioso del cual hemos aprendido tanto y que nos ha enseñado el Señor tantas cosas. Quiero iniciar con una pregunta que nos ayudará a introducirnos al estudio de Eclesiastés de esta noche. Y la reflexión es, ¿qué es mejor para usted? ¿O qué será mejor para las personas en común? ¿Será mejor la sabiduría o será mejor la fuerza? Piense un momento. Ponga estas dos opciones delante de sus ojos, delante de la gente, delante de la sociedad. ¿Qué es mejor? ¿La fuerza? ¿La fuerza física, la fuerza humana, el poder humano, la capacidad, la grandeza humana, el poder humano, la autoridad humana? ¿Será mejor la fuerza humana o será mejor la sabiduría de Dios, la sabiduría del Señor, la sabiduría que desciende de lo alto? ¿Qué será mejor? Bueno, algunos cultivan lo primero, cultivan la fuerza. Algunos están ahí en el gimnasio, ¿verdad? Ahora que en estos últimos tiempos se ha puesto tan de moda el gimnasio y la gente va al gimnasio y quiere estar fuerte, quiere estar con músculos, con salud, ¿verdad? Y quiere tener un cuerpo, pues bien, y eso no es pecado, está bien. Aunque la Biblia dice, ¿verdad? Que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la vida espiritual para todo aprovecha. Pero es bueno. Hay gente que cultiva la fuerza, cultiva la capacidad, cultiva el poder humano, la capacidad humana. Otras personas cultivan, por ejemplo, la riqueza y me desvío tantito. ¿Qué preferirá la gente, la sabiduría o la riqueza? Así como ponemos entre la fuerza o la sabiduría, si ponemos también la sabiduría contra la riqueza, ¿qué prefiere la gente? Y la verdad, la gente también muchas veces está cultivando la riqueza. Esto se cultiva pues trabajando, ¿verdad? Trabajando y trabajando y trabajando. Y hay gente que prefiere esto, prefiere la riqueza. Las personas cultivan estas cosas, hermanos. Pero nosotros, ¿qué vamos a cultivar? ¿Qué será mejor? ¿La sabiduría o la fuerza? ¿La sabiduría o la riqueza? ¿La sabiduría o el poder humano, la capacidad? ¿Qué será mejor? Esta es la reflexión de los últimos versículos del capítulo 9 de Eclesiastés. Por favor, abra su Biblia allí donde toca este tema Salomón. Eclesiastés 9, últimos versículos, a partir del versículo 13 y hasta el final del capítulo 9. Voy a darle lectura a esta preciosa porción. Sígame con su vista y vaya viendo cómo Salomón desglosa esto. ¿Qué será mejor? ¿Fuerza o sabiduría? Dice Eclesiastés 9:13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, es decir, en esta ciudad, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Qué pasaje, hermanos. Qué pasaje tan hermoso, tan claro, tan sencillo a comparación de otras porciones de Eclesiastés. En este pasaje, Salomón nos enseña que la sabiduría siempre vence o es superior a la fuerza humana. Que la sabiduría de Dios siempre es mejor que la fuerza. Y entiéndase, cuando decimos fuerza, estamos hablando de fuerza humana, capacidad humana, fuerza del hombre, capacidad del hombre, poder humano, poder político, poder físico, poder intelectual, poder humano.
Lo que Salomón está enseñando es que la sabiduría de Dios siempre vence o es superior a la fuerza o capacidad humana, que la sabiduría de Dios siempre es mayor en poder que el poder del hombre. O sea, hermanos, Salomón en estos versículos está enseñando la superioridad de la sabiduría. Este es uno de esos pasajes de la Biblia que nos enseñan que la sabiduría es mejor, que la sabiduría es mejor. Y a eso le llamamos la superioridad de la sabiduría. Y por eso comencé preguntando, ¿qué es mejor? Bueno, aquí Salomón nos responde qué es mejor, pero la reflexión ahora sería, ¿qué es lo que estamos cultivando? Estamos cultivando la fuerza, la capacidad, el poder humano, la adquisición, la riqueza. Eso es lo que estamos ocupando tiempo. ¿O estamos cultivando la sabiduría humana? Es lo que quiero que analicemos con este pasaje y Salomón nos lo enseña. Ahora, lo que dice acá Salomón ya lo había mencionado semejante antes. Mire, por favor, capítulo 4, rápidamente, capítulo 4, versículo 13, dice, y también, perdón, 4:13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Aquí Salomón dice en 4:13 que es mejor la sabiduría que la experiencia. Compara a un joven sabio con un viejo necio y dice que es mejor la sabiduría que la experiencia. Cambia ahora capítulo 7, versículo 12. 7:12 dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Aquí dice que el dinero y lo material ayuda, dice es escudo o es útil, pero la sabiduría excede, o sea, es mayor porque da vida a los que la poseen. En ese versículo, Salomón enseña también la superioridad de la sabiduría y dice que la sabiduría es mejor que el dinero, mejor que el dinero. Ahora mismo capítulo 7, versículo 19, también ya lo hemos visto, 7:19, dice Salomón, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. ¿Lo nota? Ese versículo también está enseñando la superioridad de la sabiduría. Y ahí en Eclesiastés 7:19, Salomón nos dice que ser sabio es mejor que ser poderoso. La idea allí, versículo 19 dice, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos o gente influyente. Y Salomón está diciendo, ser sabio es mejor que ser poderoso o influyente o de posición elevada. Así que Salomón ya había venido hablando en varias ocasiones de la superioridad de la sabiduría, que es mejor. Y ahora aquí donde estamos esta noche, en capítulo 9, versículo 16, dice, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. ¿Lo ve, hermano? Salomón está diciendo, la sabiduría es mejor que la experiencia, la sabiduría es mejor que el dinero, la sabiduría es mejor que la influencia, la sabiduría es mejor que la fuerza. Esto es la superioridad de la sabiduría. Es como dijo el mismo Salomón en Proverbios 21:22. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. La idea, hermanos, es que la sabiduría es mejor que la fuerza. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes. Un sabio es verdaderamente alguien fuerte. Y es la idea, hermanos, de estos últimos versículos del capítulo 9. Por eso queremos hoy desglosarlos, estos 6 versículos, y preguntarnos qué será mejor, la fuerza o la sabiduría. Insisto, este pasaje está enseñando la superioridad de la sabiduría. Es como dijo también Salomón en Proverbios 3, ¿se acuerda? Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Por qué? Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Aquí en Proverbios 3, Salomón dice, no hay nada que se compare a la sabiduría. Su ganancia es mejor que plata y oro
y nada se puede poner al lado de ella. La sabiduría es inigualable, es superior, es suprema. Mejor que el dinero, mejor que la experiencia, mejor que el poder, mejor que la fuerza. Es la idea de estos 6 versículos. Para enseñarnos esto, hermanos, que es una verdad bíblica, el Señor Jesucristo también enseñó la superioridad de la sabiduría. ¿Recuerda usted la climática conclusión de Cristo en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 7? ¿Cómo terminó Cristo el gran sermón, hermanos? ¿Cómo terminó Cristo ese gran sermón de Mateo 5, 6 y 7? ¿Cuál fue la conclusión de Cristo? ¿Se acuerda? Él dijo, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca, y luego lo compara con el que edificó su casa sobre la arena. Y ahí Jesucristo quería exaltar la sabiduría. La sabiduría. Cristo enseñó también la superioridad de la sabiduría. Y por supuesto, incluso Pablo en Efesios capítulo 5 también exaltó la sabiduría cuando nos dijo, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como qué, como sabios. Entonces, ven, hermanos, es un principio bíblico abundante en la escritura. La sabiduría es superior, es mejor. Para enseñarnos esto, Salomón, en esta parte final del capítulo 9, usa 2 momentos en los textos. 2 momentos. Primer momento, la sabiduría vista, versículos 13 al 15. La sabiduría vista, versículos 13 al 15. Y segundo momento, la sabiduría aprendida, versículos 16 al 18. La sabiduría aprendida, versículos 16 al 18. Es lo que vamos a ver, hermanos. La sabiduría vista, versículos 13 al 15, y la sabiduría aprendida, versículos 16 al 18. Comencemos con el primero, la sabiduría vista. Así inicia el versículo 13. También vi esta sabiduría. Esta palabra, verbo vi, nos ha venido acompañando desde el capítulo 3, hermanos. Salomón está diciendo vi, porque del capítulo 3 al 10, recuérdelo, es la sección de las vanidades vistas por Salomón. Y este verbo vi está muchísimas veces en estos capítulos del 3 al 10, como en 4, 7 y otros más. No es la primera vez que nos dice que vio algo, pero hay algo nuevo en este texto 13. Nunca Salomón nos había dicho la frase que aparece allí. Dice, esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. En el hebreo literalmente dice, me impresionó. Es la primera vez que Salomón dice que algo le ha impresionado y está ahí lo que él vio, una sabiduría que él vio y le impresionó. Ahora, para explicar esta sabiduría que él vio, él usa un ejemplo de una historia a la que hace referencia en versículos 14 y 15. La historia de una ciudad y una guerra y un hombre que la libra. Ahorita vamos para allá. No sabemos si esa historia es real. Salomón la está pensando como un hecho real o es un hecho hipotético. No lo sabemos, no lo dice. El punto es que usa esa historia para explicar la sabiduría que él vio. Déjense las leo. Versículo 14 y 15. Dice, recuerde, versículo 13, vio una sabiduría la cual le parece grande. 2 puntos. Ahí viene, versículos 14 y 15. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey, y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Esta es la historia que Salomón aquí describe en 2 versículos. Una historia breve, habla acerca de una ciudad que es atacada por un ejército, pero que aunque fue atacada por un rey y su ejército, dice que es liberada por un hombre pobre, que su cualidad, dice ahí en el versículo 15, un hombre pobre pero sabio. Esta historia es muy parecida, hermanos, a lo que sucedió en realidad en segundo de Samuel 20, donde un hombre llamado Seba, recuerda la historia, si ha leído la historia de Samuel,
un hombre llamado Seba se quiso rebelar contra el rey David durante su reinado y se quiso llevar a las tribus porque él era de Benjamín y recuerde que Saúl era de Benjamín, entonces Seba quiso rebelarse contra el rey David y dio un golpe de estado y entonces llevó a ciertas tribus y de inmediato David manda a su general del ejército Joab y empiezan la persecución contra este hombre llamado Seba, rebelde. Y entonces lo empiezan a perseguir hasta que llegan a una ciudad pequeña que se llamaba Abel Bet Maaca. Nombre raro para una ciudad, ¿verdad? Abel Bet Maaca. Y dice la Biblia que ahí en 2 Samuel capítulo 20, Joab comenzó a atacar la ciudad y levantó grandes baluartes y comenzó con su ejército a querer derribar el muro de la ciudad de Abel Bet Maaca. Ahora, hermanos, recuerde quién era Joab. Joab era un hombre de guerra, era el general del rey David, era de los mejores estrategas que habla la Biblia. Estaban ahí atacando esta ciudad, atacando, tratando de derribarla, hasta que dice la Biblia ahí en 2 Samuel 20 que una mujer, probablemente una juez que había en esa ciudad, mandó llamar a Joab y le dijo: Joab, nosotros somos una ciudad importante y yo soy una de las pacíficas en Israel. ¿Por qué estás dañando la heredad de Jehová? Y le contesta Joab: no, Dios me libre de eso, yo solamente quiero la cabeza de Seba porque se ha rebelado contra mi señor. Y le dice la mujer: no te preocupes, yo me encargo, te arrojaré la cabeza de Seba por el muro y nos dejas en paz. Y Joab dijo: trato hecho. Entonces fue la mujer, mandó matar a Seba, arrojó la cabeza por el muro y se acabó el asunto. Joab y su ejército se retiraron de la ciudad y esta mujer libró a la ciudad con sabiduría. Parece muy similar a lo que aquí Salomón dice, ¿verdad? No es la misma porque aquí Salomón nos habla de un hombre, pero es algo muy similar y por eso se las quise describir. Aquí en este ejemplo que da Salomón es idéntico, pero miren, hermanos, Salomón quiere exaltar mucho esta idea, quiere que nos fijemos bien y entendamos bien y usa varias cosas para enfatizar. Mire, versículo 14: una pequeña ciudad y pocos hombres. Vean, nos habla dos detalles. Era una ciudad pequeña y eran pocos hombres. Y luego lo contrasta, dice versículo 14, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. ¿Nota el contraste? Pequeña ciudad, pocos hombres, un gran rey, grandes baluartes. Salomón está comparando con un contraste muy fuerte. Lo que quiere él es enfatizar que esta ciudad tenía todas las de perder y que ese ejército tenía todas las de ganar. No había chance de que esa ciudad ganara a ese rey y a ese ejército. Es una ciudad que iba seguramente a perder esta guerra. En este ejemplo, hermanos, que Salomón da, la fuerza bélica superaba a la ciudad por mucho y era por tanto una victoria asegurada. Sin embargo, aunque la fuerza estaba del lado del ejército, recuerden algo, hermanos, no siempre el más fuerte es el que gana. Y aquí dice que esa batalla la ganó la ciudad. Versículo 15: y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Note otra vez el contraste. Arriba había dicho en el 15, perdón, en el 14, una pequeña ciudad, pocos hombres contra un gran rey y grandes baluartes. Y en el versículo 15 aumenta el contraste porque dice: había en ella un hombre, uno, uno, contra muchos que estaban afuera luchando. Uno contra muchos. Y además de todo era pobre, pobre. Vean el contraste que Salomón está haciendo para remarcarnos, hermanos, la lección que él nos quiere dar. La sabiduría es mejor que la fuerza, aunque tengas todo en contra y nada a tu favor. Dice por eso el 15, había en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Este hombre libró a la ciudad. No sabemos cómo, no dice Salomón cómo, no importa cómo, quizá por medio de negociaciones o acuerdos de paz, no lo sabemos.
pero el punto es que libró a la ciudad sin armas, sin fuerza, sin violencia, sin guerra, con pura sabiduría, con pura sabiduría. Este hombre que nos describe ahí, pobre, sabio, obviamente no tenía ninguna posición, no tenía ninguna influencia, no tenía ninguna preparación, no tenía ninguna posesión material. Sin embargo, libró a todo un pueblo de muerte, libró de la aniquilación, libró del exterminio a esta ciudad y lo hizo por vía de la sabiduría. Este hombre ganó la batalla contra un gran ejército de un gran rey con grandes baluartes, porque él era un hombre sabio. Y recuerden algo, la sabiduría es pacífica. Es pacífica. Dice por eso Santiago 3:17, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Y es lo que hizo este hombre. Con ese ejemplo que Salomón nos da, muy claro, podríamos decir que un sabio le ganó a todo un ejército. Por eso, hermanos, la sabiduría basta, más que la fuerza, más que la capacidad humana, más que el poder humano, más que el poder adquisitivo. La sabiduría es mejor. La superioridad de la sabiduría está enseñada en este claro ejemplo de Salomón, y lo que él nos quiere transmitir es que el hombre fuerte es realmente el hombre sabio. Proverbios 24:5, escúchelo, dice Proverbios 24:5, también Salomón, el hombre sabio es fuerte. Así dice. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Hermanos, el hombre sabio es más fuerte que el fuerte. La superioridad de la sabiduría es mejor. Este hombre libró a la ciudad y mostró que un sabio sin armas puede ganarle a todo un ejército armado. Esta es la sabiduría que Salomón vio. Recuérdelo, versículo 13. También vi esta sabiduría. Es lo que él vio. Y aunque suena glorioso ahí esta victoria de la sabiduría, ya vio que acaba con un final triste. Versículo 15 al final. Nadie se acordaba de aquel hombre pobre. O sea, la idea es, libró a la ciudad y después pasó un tiempo y nadie se acordaba de él. En otras palabras, nadie le reconoció, nadie le agradeció por lo que había hecho. La gente ya no se acordaba de él ni de lo que había hecho. Esto nos habla, hermanos, de falta de reconocimiento. Y esto también Salomón ya nos lo había enseñado. Eclesiastés 2:16 dice, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Sí es cierto, hermanos, la gente se olvida. Aun cuando hacen algo bueno por ti, se te olvida. Aun cuando alguien hizo algo bueno por muchas personas, se olvida con facilidad. También Salomón en Eclesiastés 8:10 dice, los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. La gente que actúa rectamente se olvida. Qué triste, hermanos. El mundo reconoce a los perversos, el mundo reconoce a los homosexuales, el mundo reconoce a los hipócritas, el mundo reconoce a los ladrones y aplaude a todo este sector de gente así. Pero a los sabios, hermanos, no son reconocidos en este mundo. Los sabios deberían ser reconocidos en la iglesia, pero a veces ni en la iglesia. Este mundo no reconoce los sabios. Este mundo, hermano, reconoce a cierto tipo de gente. Este mundo reconoce a los de experiencia. Este mundo reconoce a los colmilludos. Este mundo reconoce a los viejos lobos de mar. Este mundo reconoce a los que la supieron hacer. Este mundo reconoce a los astutos. Pero este mundo no reconoce a los sabios. Gracias a Dios que habrá un día en que sí se va a recompensar a los sabios y será por parte de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. No, hermanos, aquí en esta tierra no se recompensa al sabio, pero en los cielos el sabio será recompensado por Cristo. Esa es la sabiduría que Salomón vio. Y hay tres cosas que contrastaron ahí, si la siguió conmigo. Primero, la gran sabiduría del hombre que libró a la ciudad. Segundo, la gran necedad
del pueblo que lo olvidó. Y tercero, la gran debilidad humana del ejército que atacó. Salomón habla ahí con estos contrastes tan fuertes. Pocas veces será reconocido un sabio. ¿Se acuerda la historia de Esther y Mardoqueo? Cómo Mardoqueo le libró la vida al rey y no le reconocieron hasta tiempo después. Así es este mundo, hermanos. No reconoce a los sabios. Regreso. En este pasaje, Eclesiastés 9:13 al final, Salomón nos está enseñando que la sabiduría siempre vence o supera a cualquier fuerza humana. Ya nos dijo lo que vio, versículos 13 al 15. Ahora nos dice qué aprendió de lo que vio. Punto número 2, la sabiduría aprendida. Vimos la sabiduría vista y ahora vamos a estudiar la sabiduría aprendida. Versículos 16 al 18. Mire, por favor, doy lectura. Versículo 16, Eclesiastés 9:16. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Una pausa allí. Inicia Salomón el versículo 16 diciendo, entonces dije yo. Esta es una manera sencilla de introducir una conclusión de lo que acaba de decir arriba. En otras palabras, Salomón está resumiendo la lección que él aprendió de lo que vio. Y Salomón aprendió una cosa, versículo 16. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. Sencillo, directo. Salomón nos está diciendo, la sabiduría es mejor. Sin embargo, como le he dicho yo antes, estudiando el Antiguo Testamento, para un hebreo, cuando un hebreo quería remarcar o resaltar o enfatizar algo, lo repetía 3 veces. Era una forma muy hebrea de exaltar o remarcar algo que querían decir o darle fuerza a lo que estaban diciendo y lo repetían 3 veces. Es lo que tenemos aquí en versículos 16 al 18. Salomón lo que aprendió lo repite 3 veces para que quede claro. Mire, versículo 16 dice, mejor es la sabiduría que la fuerza. Versículo 17, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. En otras palabras, lo que habla el sabio es mejor que el clamor del necio. Y versículo 18 dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. 3 veces Salomón dice que la sabiduría es mejor. Mejor que la fuerza, mejor en palabras y mejor que las armas de guerra. 3 veces, una en cada versículo, 16, 17 y 18. Mejor, mejor, mejor. Una palabrita que nos habíamos aprendido en el capítulo 7 cuando estudiamos Eclesiastés 7 es la palabra hebrea tou. Tou, y es importante porque tou quiere decir mejor, bueno o agradable. Y es la palabra reiterativa en la narración de la creación. Y vio Dios que la luz era buena, y vio Dios lo que había hecho y era bueno, tou, tou, tou. Y eso quiere decir perfecto, bueno, agradable, mejor. Se encuentra en Génesis 1, se encuentra abundantemente en Eclesiastés 7 y ahora se nos repite aquí al final del capítulo 9. En otras palabras, hermanos, la sabiduría es buena porque es mejor, es de Dios, viene de Dios. Así como la creación es buena porque viene de Dios, así la sabiduría es buena porque viene de Dios. Eso es lo que dice Proverbios capítulo 2, ¿se acuerdan? Dios da la sabiduría. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto de Dios, la sabiduría incluida. Santiago, recuerdan, dice, la sabiduría desciende de lo alto de Dios. Déjeme analizar rápido con usted estas 3 repeticiones que Salomón hace de lo que aprendió. Versículo 16, empecemos ahí. Dice, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Lo primero que dice, su primera frase es, mejor es la sabiduría que la fuerza. Mejor que la fuerza. Nosotros tenemos una frase, ¿verdad? Decimos, a fuerzas ni los zapatos. Y aquí Salomón está dando una idea similar.
Es mejor usar sabiduría que fuerza, fuerza física, hermanos, fuerza humana. Y realmente aquí, en el contexto del rey que atacó y del hombre que liberó la ciudad, está refiriéndose específicamente a mejor es la sabiduría que la fuerza en el gobierno, en gobernar, en gobernar. Para gobernar, dirigir, presidir, es mejor la sabiduría. Así como ese hombre dirigió a la ciudad para vencer con sabiduría, así es mejor gobernar con sabiduría. Es mejor. Mire por favor un poquito en Eclesiastés 10:10. Lo vamos a estudiar después, pero adelantémonos a leerlo. Eclesiastés 10:10 tiene esta idea. Dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Salomón está diciendo, si tu machete ya no tiene filo, pues verdad, sácale filo con la lima. Y si no, pues aplícale más fuerza. Dice, para eso es bueno la fuerza, pero para dirigir no es buena la fuerza. Para dirigir es buena la sabiduría. Es la idea aquí también del capítulo 9, hermano. Mejor es la sabiduría que la fuerza para dirigir, entiéndase, para gobernar. La sabiduría siempre será mejor para dirigir. Miren, hermanos, apliquemos esto en cualquier área. Este es para un principio para aplicarlo en cualquier área. Empecemos desde lo más pequeño, la familia. ¿Cómo se debe gobernar una familia? ¿Con fuerza o con sabiduría? Con fuerza de no, no, aquí se va a hacer lo que yo digo y nadie tiene voz ni voto. Yo y yo y yo, y papá o mamá o los dos juntos. No, eso es fuerza, hermanos. Eso es fuerza. Cuando los papás quieren hacer eso en su casa, lo que va a pasar es la consecuencia que vamos a ver en versículos más adelante. Destruirán, destruirán. Porque para dirigir no se usa fuerza, hermanos, se usa sabiduría. Y recuerde, sabiduría no es astucia. Sabiduría es palabra de Dios aplicada. Para dirigir la familia no se hace con fuerza, no se hace a gritos, a empujones, a violencia. Para dirigir una familia se hace con sabiduría. El padre y la madre deben ser sabios para dirigir. Asimismo, también en el gobierno de una iglesia, en el gobierno de un país, en la administración, ahí usted que trabaja en sus labores y a lo mejor usted tiene ciertas personas que tiene a cargo, que están debajo de su autoridad, la forma mejor de administrar es con sabiduría. El hombre es dado a querer imponer, no, se va a hacer esto porque yo lo digo y porque aquí solo yo tengo autoridad y todos los demás, por eso yo soy el jefe, dicen, ¿verdad? Pero aquí la Biblia está diciendo, eso es necio. Es mejor la sabiduría para gobernar en cualquier cosa. A veces, hermanos, el hombre es dado a querer abusar de la autoridad para que los otros hagan lo que él quiere. Aquí Salomón está diciendo, eso no está bien. Es mejor la sabiduría. El hombre es experto en querer controlar a otras personas por mecanismos de poder. Y Salomón está diciendo, eso es pecaminoso. Es mejor la sabiduría. Cualquier forma de gobierno o cualquier forma de administración o de gestión o de ser líder de un grupo de personas siempre será mejor por medio de la sabiduría. Ahora pasemos a otro terreno, hermanos. Cuando se tienen que solucionar problemas, ¿cuál es la mejor forma? ¿La fuerza o la sabiduría? Piénsalo. Es lo mismo, es el mismo principio aplicado en otro terreno. Tienes un problema con tu esposo, con tu esposa. ¿Quién va a ganar? ¿Cómo vas a ganarlo? ¿Por fuerza o por sabiduría? A ver quién jala más duro, a ver quién grita más fuerte, a ver quién amenaza mejor, a ver quién pega más duro o la sabiduría. Cuando se trata de resolución de problemas, no es quién ejerce más fuerza, es la sabiduría. Hermanos, cuando haya cualquier situación de problemas y conflictos, siempre la mejor salida es actuar con sabiduría, aunque después la gente no te lo reconozca y ni se acuerden de ti. Pero es mejor la sabiduría. Siempre será mejor. Aunque el sabio sea menospreciado y sea olvidado,
aunque no sea valorado, aunque ya este loco quiere resolverlo de esta manera, yo ya me puse los guantes para dar y el otro quiere hablar. No, 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 aunque sea menospreciado, desvalorado, siempre será mejor ser sabio. Esto nos recuerda, hermanos, a nuestro querido y amado Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue infinitamente sabio y fue desastrosamente menospreciado. ¿Recuerdan? El Señor Jesucristo, Él es la sabiduría en persona. La Biblia dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él fue rechazado, Él fue menospreciado y por su pueblo Él fue olvidado. Mira, escuche lo que dice Marcos 6 y cómo despreciaron la sabiduría de Cristo. Marcos 6 dice: y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga Jesús, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Vea cómo le menospreciaban. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Siendo este que esa sabiduría, si es el carpinterito de la esquina. O sea, vean cómo era la sabiduría hecha persona y la gente lo estaba menospreciando. Eso así pasa, hermanos. Siempre será así. El sabio no será reconocido. Insisto otra vez, hermanos. Este mundo reconoce al hipócrita, al mentiroso, al que la supo hacer, al colmilludo, al astuto, ¿verdad? Al que actúa como serpiente, al que es lobo. A ese el mundo, ¡ay, qué bueno! Mira, la supo hacer. Hombre, no, mira qué bien, la logró, luchón. El mundo reconoce al no reconocible, pero Dios reconoce al sabio. Cristo fue la sabiduría hecha persona y el mundo de su tiempo no lo reconoció. Dice al final del pasaje, se escandalizaban de él. A Cristo lo rechazaron siendo sabio y a sus discípulos que le siguieron los pasos hicieron lo mismo. En Juan capítulo 7 los religiosos llaman a los seguidores de Cristo malditos. En Hechos le llaman a los seguidores de Cristo hombres sin letras. Y Pablo en 1 Corintios 4 dice: hemos venido a ser como la escoria del mundo. ¿Lo ven? El mundo no reconoce la sabiduría, no le gusta, no la quiere. Yo creo que si un lugar, hermanos, que debe haber en el mundo donde se reconoce la sabiduría es en la iglesia del Señor Jesucristo, porque ella es columna y baluarte de la verdad. En una iglesia no se debe reconocer lo que el mundo reconoce. En una iglesia se debe reconocer la sabiduría de Dios. Si Cristo nuestro Señor y sus apóstoles fueron menospreciados siendo sabios, ¿qué podemos esperar nosotros? Otra vez, la sabiduría no es popular, pero el sabio es reconocido por Dios. Hoy al sabio se le dice torpe. Ese torpe es sabio realmente. Hoy al sabio se le dice ingenuo. Hoy al sabio se le dice exagerado. Ya, muy, muy puro, ¿verdad? Muy, muy santito, santurrón. Qué exagerado. Demasiado, exagerado, demasiado, mucha disciplina. No, no, no. No. Así ven al sabio muchas veces. Aunque el sabio sea demeritado, siempre aún así será mejor ser sabio. Estas palabras de Salomón nos recuerdan capítulo 7, versículo 5. Mire otra vez. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Esto se relaciona directamente con el versículo 17 del capítulo 9. Déjenme le doy lectura para dar sentido. Eclesiastés 9:17. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Segunda vez que Salomón dice mejores. En el 16 dijo, mejor es la sabiduría. Ahora en el 17 dice, mejores son las palabras del sabio que el clamor o el grito del Señor entre los necios. ¿Cuál Señor? Pues aquí hace alusión al rey de arriba, al rey que estaba llamando a la guerra a su ejército. Y Salomón está diciendo, es mejor escuchar las palabras del sabio en quietud que escuchar al rey gritón gritándole a su ejército. Ahora, hermanos, aquí es la segunda vez que dice que es mejor, que es mejor. Y dice que las palabras del sabio son mejores. Ahora, la pregunta que nos viene es, ¿y cuáles son las palabras del sabio? Uno dirá, no, las palabras del sabio, ¿cómo te imaginas tú hablar a un sabio? No, pues un sabio es alguien tierno, ¿verdad?
que te dice, que te explica, que tiene paciencia contigo. Vea lo que habla un sabio, hermanos. Ahora sí, capítulo 7, versículo 5. 7:5 de Eclesiastés dice, mejor es oír la ¿qué? La reprensión del sabio que la canción de los necios. El hablar del sabio es reprensiones. No que es lo único que hable, pero es lo que le caracteriza. Reprensión. Y reprensión es un llamado a corregir algo. Las palabras del sabio son mejor que los gritos del necio. O sea, el que te reprendan es mejor que estar creyendo que estás bien en todo. ¿Saben, hermanos, por qué no somos sabios? Porque no recibimos la reprensión. No nos gusta que nos reprendan. Para empezar, no nos gusta ni que nos examinen, evalúen, ni que nos ayuden, ni que nos aconsejen. Usted sabe, Proverbios dice que el que rechaza el consejo de la sabiduría vendrá a ser necio. ¿Sí? Es la idea aquí, dice Salomón, mejor son las palabras del sabio. ¿Y cuáles son esas palabras? Dulzuras y canciones bonitas, no, hermano, reprensiones. Ama la reprensión y serás sabio en tu vejez. La reprensión es mejor que la canción, que las palabras, que el clamor de los necios. ¿Saben, hermanos? Déjenme decirlo de esta forma. Es mejor ser reprendido que estarte divirtiendo. Es mejor ser reprendido que estarte divirtiendo. Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión, ¿alguien se lo sabe? Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Esto es Biblia, hermanos. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Fieles son las heridas del que ama, la reprensión del sabio es mejor. Versículo 16, capítulo 9, mejor es la sabiduría que la fuerza. Versículo 17, Salomón enfatiza y dice, mejor son las palabras del sabio. Y último, hermanos, versículo 18, tercera vez que repite él que es mejor. Versículo 18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. ¿Cómo quisiéramos que este versículo 18 estuviera en la bandera de las Naciones Unidas, de la ONU, de los países, de los presidentes, de los gobernantes, que estuviera como eslogan de la ONU, ¿verdad? Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Y es cierto, hermanos, la sabiduría resuelve más, mejor y más rápido los asuntos que las armas de guerra. Aquí está diciendo la sabiduría es mejor que la guerra. Hoy vivimos en un tiempo de guerras y amenazas de guerras. Hoy la gente usa la fuerza bruta, la fuerza bélica, la fuerza social, la fuerza nuclear, la fuerza política, la fuerza biológica para conseguir lo que quieren. Pero Salomón dice, mejor que la guerra es la sabiduría. La sabiduría consigue más victorias que la guerra. ¿Saben? Esto Salomón lo dijo y lo aplicó. Salomón fue el rey de Israel más pacífico de toda la historia. Pregúnteme cuándo fue Salomón a la guerra. Jamás, jamás. Salomón nunca fue a la guerra. Tenía ejército, pero nunca lo usó, porque él siempre usó de sabiduría. Jamás vas a ver a Salomón como David yendo contra estos, yendo contra los otros y guerra, 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 guerra. Salomón no. Salomón fue un hombre así, que entendió que la sabiduría es mejor que las armas de guerra. Fue practicado por él mismo. Su reino fue el más pacífico. En su tiempo, él tuvo más acuerdos con todas las naciones que ninguno otro. Por eso ahí empezó su talón de Aquiles, ¿verdad? Casándose con las hijas de esos reyes, porque era la forma en que tenía paz con ellos. Entonces empezó con sabiduría y terminó en esa edad. Eso ya lo estudiamos también en capítulos anteriores. Qué triste es que Salomón practicó esto y su hijo, Roboam, practicó todo lo contrario. ¿Se acuerda? Cuando Roboam asciende al trono y las tribus le dicen, oye, disminúyenos,
y pide consejo y le dan consejo sabio y él recibe el otro consejo de sus compañeros que era de fuerza y en vez de usar sabiduría usó fuerza. ¿Y qué pasó con su reino? Se dividió. Vean cómo el padre usó sabiduría, el hijo usó fuerza, el padre tuvo paz, el hijo tuvo guerra, división. Y se cumplió lo que dice ahí el versículo 18. Hoy el mundo no practica esto tampoco, hermanos. Hoy los países son peores que Roboam. Hoy prefieren las armas de guerras, las bombas atómicas, las guerras biológicas, las guerras de pandemias y todos los asuntos políticos que puedan hacer con tal de adquirir y conseguir lo que quieren. Pero habrá un día en que el reino será de sabiduría. Y es cuando reine nuestro amado Señor Jesucristo en esta tierra. Cuando Cristo reine, Él reinará con sabiduría. Y de hecho, hermanos, Cristo superará a Salomón. Si Salomón fue sabio en gobernar, nuestro querido Señor Jesucristo será mucho más sabio en gobernar cuando Él reine en esta tierra. ¿Se acuerda? Él mismo lo dijo. En Lucas 11:31 dice, la reina del sur se levantará en juicio contra los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar, hablando de él mismo. Cristo es mayor que Salomón, su gobierno será de más paz, perfecta paz, porque Él es el príncipe de paz. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Es lo que está enseñando aquí Salomón. Usemos de la sabiduría, hermanos, no de la fuerza. Una vez más, si usted tiene algún tipo de gobierno, administración, gestión como su responsabilidad, escoja usar sabiduría como su forma de trabajo. Y terminamos. Salomón termina diciendo, ¿qué pasa cuando no usas la sabiduría y te inclinas por la fuerza? Versículo 18 al final. Pero un pecador destruye mucho bien. Salomón termina diciendo las tristes consecuencias de alguien que en vez de sabiduría usa la fuerza. Destruye mucho bien. Dos ejemplos rápidos, hermanos. Acán usó de fuerza, usó de astucia, escondiendo y mintiendo, destruyó mucho bien. Josué capítulo 7. Otro ejemplo, el rey Manasés usó de fuerza, el peor de los reyes de Judá. En segundo de Reyes 21, Manasés destruyó mucho bien por usar fuerza y no sabiduría como rey. Ahí tiene dos ejemplos. Cuando usas fuerza en vez de sabiduría, vendrá destrucción. Aplícalo a tu familia. Un gobierno en la familia de fuerza, de imposición, de aplastante, de ser un gobierno monárquico ahí en tu casa, en tu hogar. No escuchas a tu esposa, no te importan los hijos, solo tú haces lo que quieres, terminará en eso, destruyendo mucho bien. Así en cualquier situación donde se preste y se aplique este principio. Dejar la sabiduría nos daña y daña también a los que están cerca de nosotros. Por eso, hermanos, en estos 6 versículos, Salomón nos enseñó la superioridad de la sabiduría. Es mejor que la fuerza. Salomón lo vio y Salomón lo aprendió. Ahora, todos sabemos ya que la sabiduría es la voluntad de Dios. Es un mandamiento. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es un mandamiento. Y quisiéramos vivir en sabiduría. Y quisiéramos huir de lo otro porque destruye. Pero vuelvo, hermanos, como por quinta vez en este estudio de Eclesiastés, a preguntar cómo se obtiene la sabiduría de Dios. Que alguien nos diga cómo obtengo yo esta sabiduría de la que hemos venido hablando. Y como por quinta vez quiero volverlo a decir con ustedes para recordarlo. 4 pasos para conseguir la sabiduría de Dios. Número 1, tener a Cristo en tu vida. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1. Cristo es la personificación de la sabiduría. Tener a Cristo es el primer paso para ser sabio. Esto quiere decir que un incrédulo nunca puede ser sabio. Primero, tienes que tener a Cristo, ser salvo. Segundo, pedir la sabiduría en oración. Santiago 1, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. Lo conocemos, hermanos. Sin embargo, hasta ahí los cristianos se quedan y dicen, bueno, pues ya tengo a Cristo, ya le pedí sabiduría, creemos que Dios va a bajar y va a tocar nuestra almohada en la noche y vamos a amanecer sabios.
No, hermanos, hay otras cosas que hay que hacer. Tercer paso, búscala en la palabra. Busca la sabiduría en la palabra. Busca la sabiduría de Dios en la palabra. ¿Se acuerdan en Salmo 19? Dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Nadie es sabio si no conoces bien este libro. Hay que buscarla en la palabra. Proverbios capítulo 3, buscarla como a oro, escudriñarla como a plata. Señor, enséñame tu sabiduría en tu palabra. Es lo que hay que hacer porque la Biblia es fuente de sabiduría. Si quieres ser sabio, no solamente es tener a Cristo y pedírsela y por ósmosis te va a venir. Hay que buscarla en la palabra. Y queda un cuarto paso, hermanos, que es el determinante. Es el determinante. Porque podemos hacer las tres cosas anteriores y aún así quedarnos necios. Sí, tristemente. Cuando hacemos los pasos anteriores, tener a Cristo, pedirla en oración y buscarla en la palabra, eso no es todo. Falta el último y determinante paso. Porque cuando hacemos estas tres cosas, nos damos cuenta de que no estamos buscando la sabiduría nos está buscando a nosotros. Dice Proverbios capítulo 1, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. A los simples dice, venid acá, volveos a mi reprensión. Escucha esa frase, volveos a mi reprensión, volveos a mí. La sabiduría está diciendo, sígueme, hazme caso, sígueme. Este es el cuarto paso, hermanos, seguir la sabiduría, seguirla. Tú puedes tener a Cristo, pedirle en oración, buscarla en la palabra y aún así después de entenderla decir, pero voy a hacer otra cosa. De nada sirvió todo lo anterior. Como si tú tienes a Cristo, pide Señor, dame sabiduría para este problema que tuve con mi hermano en la fe. Buscas en la Biblia y dices, debo de perdonar a mi hermano, pasar por alto la ofensa. Sí, eso es lo que dice la sabiduría de Dios. Pero como me dolió tanto en mi corazón, me lo voy a guardar y me voy a llenar de amargura y no voy a perdonar. ¿De qué sirvió que tengas a Cristo, hayas orado y hayas buscado la sabiduría si terminas por buscar tu propia solución en vez de la sabiduría de Dios? Por eso el cuarto paso para ser sabio es, ya que la viste, sigue la sabiduría. Síguela. Solo así seremos sabios. Es mejor ser sabio. Era la idea, hermanos. Nos extendimos de más. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos enseña que es mejor la sabiduría, mejor que la fuerza, mejor que cualquier otra cosa, Señor. Ayúdanos a entender esto en nuestras propias vidas y mirar cómo administramos nuestra vida, cómo tomamos decisiones, cómo llevamos la familia, el hogar. Señor, si alguno que está aquí puede ser que esté usando la fuerza y no la sabiduría, llévale al arrepentimiento. Quizá no es una fuerza física, ni bruta, ni violenta, pero es una fuerza psicológica, intelectual, un mecanismo de poder que ejerce en casa, en el hogar, en el matrimonio. Llévale al arrepentimiento y hazle ver que la sabiduría es mejor. Quizá haya otro creyente aquí, Señor, que no usa ni la sabiduría ni la fuerza, no hace nada, está en blanco, ni ayuda ni destruye, simplemente no hace nada. Hazle ver que tiene que actuar y que la sabiduría es la única opción tuya. Señor, si hay alguien aquí que está actuando con sabiduría, infúndele aliento para seguirlo haciendo, para recordar que aunque no seamos reconocidos y seamos bien menospreciados, siempre es mejor la sabiduría, Señor. Ella nos da victorias, ella nos trae paz, ella nos trae galardón. Y Señor, aunque no seamos reconocidos en esta tierra, que aquellos que queremos y anhelamos por tu gracia llegar a actuar como sabios, te pido que nos des ese, esa gracia para hacerlo y que un día en la gloria recibamos por tu gracia también el galardón por haber actuado así. Bendice, Señor, tu palabra en nuestro corazón y ayúdanos a llevar esto y a recordar que la sabiduría y no la fuerza es mejor. En el nombre de tu Hijo. Amén.